Bailamos al ritmo del bullerengue. Cantamos en guaraní. Nos saludamos en mapudungún. Tejemos palabras al derecho y al revés. Y seguimos caminando con nuevas preguntas. ¿Cuántas formas de decir quiénes somos? De pueblos y caminantes. Ya se viene el contrapunto, presten toda su atención. Arranque con su razón, yo lo escucho atentamente, pa' cantar sencillamente lo que dicte el corazón. De pueblos y caminantes. Pensamos que la cultura viene a ser la levadura del pan de la libertad. Pueblo con identidad no vive en la noche oscura. Me importa más de dónde vengo que el saber para dónde voy. Con la firmeza y la decisión de esta columna llega, y de sorpresa llega, porque no lo habíamos anticipado. Ustedes escuchan la voz de don Alfredo Citarrosa, que con esta fuerza nos dice: la canción quiere, que es el espacio de Leana Echegaray. A veces la canción, Lila, te lleva por caminos extraños, recónditos y también desconocidos. ¿Ah, sí? Por la misma canción. ¿Sí? A mí la canción El Mensú fue la que me llevó un día, siendo muy chico, de la mano de Horacio Guaraní, a descubrir a este gran compositor, artista, que es Ramón Ayala. Y de ahí poco a poco, casi misteriosamente, me fui encontrando con este caminante de pueblos del mundo, que anduvo por un montón de lugares, por lugares muy extraños, además, para que este posadeño, que en la década del 60 comienza una carrera musical solista, que lo llevó por Latinoamérica, por Europa, por África y por Asia, y estuvo a lo largo de 10 años recorriendo sobre todo África y Asia en aquel momento, y también lo que era Europa Oriental en aquel entonces. ¿Por qué época estamos andando? Y más o menos esa época de andar de Ramón Ayala es del año 66, 67 hasta 1976. Que no era común que hubiera esas giras, ¿no? Esas recorridas tan amplias, ¿no? Totalmente. Hoy la canción quiso que traiga este libro que se llama Mensajero de la Tierra Roja. El autor es Rubén Tolosa. Rubén Tolosa nació en Las Breñas, provincia del Chaco, y desde joven se dedicó a la música popular, es cantante, pero también un aficionado a la investigación de ciertos asuntos. En este caso, produjo esta biografía autorizada, dice él, de Ramón Ayala, biografía que surgió del encuentro con Ramón Ayala justamente a lo largo de varios años, y que en el 2019 Editorial Duncan la publicó, y también viene con un disco que se entrega por separado, pero que ese disco tiene un compendio de canciones, algunas de las cuales son ya conocidas de Ramón Ayala y otras tantas que son inéditas de Ramón justamente, y que Rubén Tolosa las interpreta aquí en este disco. Pero ¿por qué traje el libro este? Porque es la primera biografía que aparece de Ramón Ayala, y cuando lo descubrí, que fue a mediados del año pasado, un momento en el cual estaba bastante interesado en descubrir algunas cuestiones que tienen que ver con la vida de Ramón Ayala, que me llevó a tratar de tener contacto con Ramón para ver si podíamos conversar algún día con él. En estos momentos no está siendo posible por decisión suya, ¿no? Porque no se encuentra con las ganas y con la energía para hacerlo. Tiene 86 años, ¿no? 95, Lili. Ah, me quedé en el tiempo. Sí. En el tiempo pasado. Tiene 95 años Ramón, y
Se lo vio hace pocos meses Sí, sí, sí. en el Centro Cultural Kirchner cuando le hicieron un homenaje. Anda bien, se lo ve bien, digamos, pero bueno, el tema de lo que es la conversación, tiene la voz bastante achacada, también por eso él aparece poco este último tiempo. Pero bueno, descubrí este libro, Mensajero de la Tierra Roja, que como les decía es el único libro que da cuenta de alguna manera ordenada, digamos, de la vida de Ramón Ayala. ¿Y por qué digo es el único que da cuenta de alguna manera ordenada? Porque hay dentro de la obra literaria de Ramón Ayala algunas pistas de su vida que se pueden encontrar, pero de manera tal vez un poco más poética o un poco más desordenada, que es un libro que publicó la Universidad Nacional del Litoral en el año 2015, y también Serapis, una editorial misionera, que se llama Confesiones, a partir de una casa asombrada. También en Las trincheras ardientes del Paraguay, el libro que narra la historia de la guerra de la Triple Alianza, también da cuenta un poco de su historia familiar, pues Sí. parte de su familia estuvo Ujú, involucrada ujú. en este asunto. Y Cuentos de la Tierra Roja, que es otro libro en donde hay distintos relatos, algunos ficcionales y otros no tanto, también da cuentas de su vida. Y así pareciera que la vida de don Ramón Ayala va dando vueltas por caminos sinuosos y poéticos, y hay cosas que uno nunca va a llegar a descubrir del todo. Este libro, Mensajero de la Tierra Roja, tiene algo muy interesante, que da cuenta de una manera bastante ordenada y bastante completa de la primera etapa de la vida de Ramón Ayala. Por lo menos de la primera etapa de la vida, digamos, que va prefigurando al artista, ¿no es cierto? En este libro vamos a encontrar un relato bastante interesante sobre cómo don Ramón Ayala, desde Posadas, viene hacia el sur de la Argentina, se instala en la ciudad de Buenos Aires, más exactamente en el barrio de La Boca, junto a su madre y a su hermano. Allí va a ir a la escuela de Benito Quinquela Martín, la primera escuela, o sea, la primera escuela de estas escuelas artísticas que Benito Quinquela en la década del 30 inaugura, y que era todo un proyecto en aquel momento bastante experimental, estas escuelas galerías, estas escuelas museos que Quinquela Martín quería proyectar, que actualmente es el Museo Quinquela Martín, En La esta Boca. escuela en La Boca. Y allí él va a cursar su primaria, que van a ser los únicos estudios que él va a tener, y va a comenzar a incursionar en el dibujo y en la pintura. En ese incursionar por el dibujo y la pintura en esta escuela, Benito Quinquela Martín le va a organizar incluso una exposición, siendo un niño de 12 años, allí en La Boca. Y luego esta relación la va a seguir manteniendo a lo largo de su vida, ya que es el arte visual es algo que él va a sostener durante toda su carrera, no es algo que va a abandonar. Incluso al día de hoy sigue teniendo su atelier y sigue trabajando en la pintura específicamente. Hace unos años el fotógrafo Marcos López le organizó una muestra también en el Museo de la Ribera, allí en el barrio de La Boca, recordando un poco esta anécdota de su primera muestra siendo apenas un niño. Bueno, el libro de Rubén Tolosa, en este sentido, en lo que tiene que ver con la década del 40 y con la década del 50 y los primeros años de la década del 60, ordena bastante bien la información, sobre todo porque también nos da un relato bastante acabado de cómo Ramón Ayala empieza a incursionar en la música popular de manera profesional, si se quiere, porque de poco a poco él va a comenzar a ir a trabajar a las radios, y allí en las radios de la ciudad de Buenos Aires irá conociendo distintas figuras como Margarita Palacio o Damasio Esquivel o Isaco Abitbol, y estas figuras, estos músicos lo van a incorporar, y él va a comenzar a trabajar primero con Margarita Palacio, con quien va a decir Ramón Ayala va a tener el placer no solamente de acompañarla, siendo guitarrista, acompañante de su grupo, sino también de recorrer y conocer la República Argentina. Estamos hablando de mediados de la década del 40, estamos hablando de un artista como Margarita Palacios, que en ese entonces era muy famosa y podía darse el lujo en esa época de recorrer desde la Patagonia hasta el norte argentino, la República, presentando su música
y difundiendo la música popular en las épocas en las cuales la música nativa está empezando a tener justamente ese tipo de circulaciones. Pero lo que son las giras no van a ser algo habitual. Ramón Ayala va a estar dentro de ese contexto, y luego también algo muy importante para Ramón va a ser que va a formar parte de estos músicos litoraleños que también a mediados de la década del 40 están comenzando la difícil y ardua tarea de difundir la música del chamamé en la ciudad de Buenos Aires para tratar de llevarla al país y para tratar de establecerla como un género musical popular argentino, lo cual hasta mediados de la década del 60 no va a suceder. Estamos hablando de Damasio Esquivel, estamos hablando de Isaac Ovidbol. Particularmente Damasio Esquivel le va a dar la oportunidad a Ramón Ayala de grabar su primer chamamé, que se llama El Moncho. Claro, y tan reversionado, ¿no? Exactamente. Y bueno, Rubén Tolosa en este libro está en estos años de la vida de Ramón Ayala, ordena mucho esta cuestión que tiene que ver con la discografía, con la participación en distintos grupos, y pone un poco de luz a esa primera etapa de Ramón Ayala, porque ¿cuál es la pregunta y cuál es el misterio en la vida de Ramón Ayala? Él aparece como músico solista en el año 1964 con un disco que se llama El hombre que canta al hombre, en donde van a aparecer sus primeras canciones que ya prácticamente todas habían sido grabadas por otros artistas. Estamos hablando de canciones como El Cachapecero, El Jangadero, El Mensú, El Cosechero, canciones que habían sido grabadas por Mercedes Sosa, canciones que habían sido grabadas por Horacio Guaraní o por los Trovadores del Norte en la década del 50. Entonces, ante este desconocimiento, digamos, uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la carrera previa a Ramón Ayala? Y bueno, Rubén Tolosa ordena un poco esto y también pone el foco en el trío Sánchez Monjes Ayala, que durante la década del 50 va a ser muy popular, y en donde van a aparecer la primera grabación de un tema por decisión, digamos, ya de Ramón Ayala en este grupo que él integraba, que va a ser El Mensú, información que a veces no coincide, pero que se supone ha sido grabado en el año 57, mismo año en el cual Horacio Guaraní grabó el tema, que fue el primero que lo graba, así dice la historia tradicional. Creemos que han sido grabadas medianamente en simultáneo, ya que Rubén Tolosa, en conversaciones con el propio Ayala, no aporta una exactitud sobre esta fecha. Por eso hablo de este misterio y de esta historia tan recóndita en la vida ¿Pero las de Ramón versiones Ayala. son similares? Las versiones no son similares porque el trío Sánchez Monjes Ayala era muy particular, era un trío vocal, y era un trío vocal que para la época era lo que podríamos llamar algo similar al formato vocal del trío Los Panchos, si se quiere, ¿no? Este tipo de tríos vocales que tienen una conducción de voces que para el folclore argentino no va a ser habitual, sobre todo en la década del 50. Por eso fue algo novedoso el trío que comienza a difundir una serie de folclore bastante interesante. Comienza a difundir mucho la música del litoral, comienza a difundir la obra del Chango Rodríguez, por ejemplo, que en la década del 50 el Chango Rodríguez todavía no es el compositor tan popular que va a empezar a ser a partir de la década del 60. Entonces, creemos que la circulación, lo que pasó también en esos años es que la circulación de esta música ha sido bastante limitada, digamos, los discos que ellos grabaron han tenido una circulación bastante limitada. Y Horacio Guaraní, en cambio, cuando graba su primer disco, va a tener una circulación masiva. Y todas las canciones, esto igual es un dato real, de que todas las canciones de esta primera época de Ramón Ayala van a ser conocidas por otros intérpretes y no por el propio Ayala. ¿Qué más te puedo comentar de este libro? Primero que, bueno, me parece interesante para poder acercarse a la vida de Ramón Ayala y también para poder encontrar informaciones que están un poco alrededor de lo que sería la biografía. Uno lo ve al libro y dice, wow, es una extensa biografía, es un libro de 450 páginas, pero que de material biográfico puro y duro tiene unas 130, 150 páginas. El resto del libro
Es un libro que recopila información alrededor de la obra de Ramón Ayala. Por ejemplo, un listado de las obras, un listado de la discografía, mucha anécdota de testimonios de amigos y personas que lo conocen. También da cuenta, aquí un poco me parece que también para poner en valor a Ramón Ayala, y creo que esto es algo que siempre cuando se piensa en Ramón Ayala también se pone de referencia, que tiene que ver con este libro. Da cuenta de todos los reconocimientos nacionales e internacionales que le han dado a lo largo de su historia, y también de testimonios que, por ejemplo, hablan de determinadas cuestiones, como por ejemplo uno que me parece interesante, que tiene que ver particularmente con el Festival de Cosquín, que cuenta que la primera vez que Ramón Ayala va al Festival de Cosquín va a ser en el año 2005, formando parte de la delegación de la provincia de Misiones. Ni siquiera invitado por la comisión directiva del Festival de Cosquín. O sea, va al festival porque la delegación de la provincia de Misiones lo incluye y lo invita a formar parte de la delegación, y así es que Ramón Ayala va a actuar por primera vez en el escenario Atahualpa Yupanqui. ¿En qué año? 2005. ¡Oh! Luego de Fantástico. eso, en el año 2009 sí va a tener su primera y única participación solista en el Festival de Cosquín. Y esto lo digo porque en la década del 60 Ramón Ayala no es una persona desconocida y desaparecida de la escena musical, todo lo contrario. Sin embargo, siempre ha estado un poco al costado de la escena central de la música, y me parece que también un poco por decisión personal esto ha sido así. Y también otra cosa interesante en la vida de Ramón Ayala, y que este libro no aporta información muy reveladora, son estos 10 años de la vida de Ramón Ayala en los cuales él está fuera de la Argentina, recorriendo el mundo. Podemos encontrar relatos suyos, podemos encontrar poesía suya, podemos encontrar parte de su obra artística relacionada a esta etapa de su vida, pero no una información, si se quiere, biográfica de todo lo que hizo desde el año 67 hasta el 76, estando sobre todo en África y en Asia, como decía anteriormente, trabajando en televisión, trabajando en la música, trabajando en cine, en distintos países de Oriente. El libro de esto no da cuenta. El libro se centra en la figura de Ramón Ayala como artista argentino, como artista, poeta, músico y pintor argentino. El libro, insisto, intenta poner en valor a esta persona e intenta dar cuenta de el testamento artístico que puede llegar a ser la obra de Ramón Ayala. Claro, el legado. Exactamente, no solo para la provincia de Misiones, sino para toda la Argentina y también para América toda. Pensemos que Ayala va a ser una de las referencias del nuevo cancionero argentino para el año 1963. Este músico que no va a tener prácticamente discos grabados va a ser una referencia para el nuevo cancionero. El peso de la obra de Ramón Ayala al día de hoy todavía sigue siendo un poco difuso, porque también la obra de Ramón Ayala en términos musicales todavía está un poco difuminada en el tiempo. Ayala está en estos momentos, digamos, de su vida, recuperando su propia discografía. Y otra cosa en la cual uno se encuentra con este libro, que dice por qué pasan estas situaciones, es que si uno va al trabajo discográfico que está realizando Ramón Ayala en este momento, que tiene que ver con reeditar toda su discografía, va a encontrar que en el catálogo musical de Ramón Ayala hay 7 álbumes hasta el año 1990. Los que son posteriores a 1990 los conocemos porque han sido editados del 2005 en adelante. Son 3, desde La Selva y el Río, Testimonial y El Cosechero. Pero hasta 1990 no conocíamos sus discos porque habían sido editados en otros formatos, nunca habían sido reeditados. Y en este libro, en la discografía de este libro, aparecen otros tantos de los cuales Ramón Ayala no da cuenta en su discografía y en su catálogo musical. Discos que grabó en Barcelona, discos que grabó aquí en Argentina, que fueron editados en formato cassette, que no han sido ni siquiera editados en formato de vinilo, durante la década del 70 y la década del 80. Por eso digo que la vida y obra de Ramón Ayala sigue
va a seguir siendo un misterio Completándose. y va a seguir siendo también un poco un trabajo de hormiga, el intentar ir reconstruyéndola poco a poco. Hasta al día de la fecha, Ramón Ayala reeditó sus primeros 3 álbumes, que son Viaje Vegetal, del año 63, El hombre que canta al hombre, del año 64, y Canciones y poemas en dirección del viento, junto a Armando Tejada Gómez, que en realidad es un EP del año 1965. Después de eso vendrán otros discos. Nosotros hoy vamos a escuchar algo de esta discografía porque la tenemos aquí en Radio Futura, pero de un disco que es del año 1980, que se llama Andando en mi país, un disco que grabó aquí en la Argentina y que con ese título va recorriendo la geografía musical, si se quiere, ¿no? de la Argentina. Esto que comentaba de la discografía en el libro me parece interesante porque vamos a encontrar aquí, en estos cassettes que yo estoy comentando, muchos títulos que al día de hoy permanecen inéditos. O sea, son títulos que alguna vez fueron editados, como bien digo, pero que permanecen inéditos al día de la fecha porque no han podido seguramente reencontrarse. Me parece que el problema que ha tenido Ayala con su discografía tiene que ver justamente con esta historia, de cómo él pudo o no resguardar su propia obra. Los textos, por ejemplo, sí han sido recuperados, todos los textos que él escribió a lo largo de su vida, porque a partir de la década del 70 él comienza a escribir poesía que no va a ser para la obra. Eso también está aquí en este libro. Y lo recomiendo particularmente para aquellos curiosos y curiosas que quieran acercarse de alguna forma a la obra de Ramón Ayala. Este libro que se llama El mensajero de la Tierra Roja, que le pertenece a Rubén Tolosa, y que de manera desordenada y de manera incompleta da algunas pinceladas de luz a esta vida de este artista que es Ramón Ayala. Nosotros nos vamos a ir escuchando 2 canciones de Ramón, si te parece, querida Lila. Vamos por ahí. Nos vamos escuchando 2 temas que le pertenecen. El primero es una galopa que interpreta junto a Antonio Tarragorros, El río vuelve. Y el segundo, una canción llamada Irupé, las 2 que pertenecen a este disco del año 1980, Andando en mi país. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento drutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido bagú. Pescado del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, regir, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar y una coplita pa' esperar el alba acaba de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar y una coplita pa' esperar el alba acaba de llegar. Cabellera de betún, dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento drutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido bagú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero,
hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar y una coplita para esperar el alba que al llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrillo en el andar y una coplita para esperar el alba que al llegar. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de lumbre tu piel, la selva entera latiendo verdor, gritó su pasión en mi zapucay, en la canoa del tiempo total, labriego eterno, remonto tu andar, tierra del alma, tu duende de amor, canta en mi sangre con luz vegetal. Hachero forjador, venzuda mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol, tu tiempo maduró, el río ya volvió, la vida prende fuego en tu corazón. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de lumbre tu piel. En la canoa del tiempo total, labriego eterno, remonto tu andar, tierra del alma, tu duende de amor, canta en mi sangre con luz vegetal. Hachero forjador, mensú de mi dolor, taipero pescador, jangadero del sol, tu tiempo maduró, el río ya volvió, la vida prende fuego en tu corazón. El río vuelve del cielo otra vez, la lluvia moja de lumbre tu piel. Compartimos la columna La canción quiere con Lean Echegaray, y la canción quiso esta vez quisieras este homenaje a la creatividad, a las obras de arte de Ramón Ayala, ¿no? Porque hablamos del artista, que también entre esa creación ha generado ritmos, ¿no? Que te pregunto, Lean, si son ritmos que ha creado él o ha adaptado, digamos, de la zona litoraleña. Por ejemplo, el gualambao, o la galopa. La galopa es un ritmo de raíz folclórica que ya estaba instalado, digamos, en la zona litoraleña, no le pertenece a Ramón Ayala. El gualambao es una creación suya. Una creación que toma de referencia distintos géneros. La mistura.
Claro, él siempre dice que da cuenta también un poco de ese paisaje que tiene que ver con la triple frontera. Sí, se suena mucho a esa mezcla de yotis, chamarrita, y desde ahí, aportuguesado. claro, exactamente. Y desde ahí un poco él va a construir este ritmo que algunos se lo van a discutir y también hasta se lo van a disputar. Ah, Van a decir que él no lo inventó, que lo inventó tal y que no sé qué. Me parece que este libro también largamente da cuenta del gualambao, de sus antecedentes, de su gestación por el propio Ramón Ayala, de por claro, qué. eso es lo importante, que él haya podido ser consultado respecto al desarrollo, ¿no? de estos ritmos, de cómo surgieron y qué pasó, cuáles fueron las disputas. Mira, acá transcribe palabras del Ramón. Dice, desde mi infancia me acunaron los ritmos de las tres fronteras, Argentina, Paraguay y Brasil, con sus resonancias telúricas. Fui creciendo en ritmo y vibraciones del color de esta tierra roja que compartimos en este triángulo conformado por Argentina, Paraguay y Brasil. Impulsado por el descubrimiento del paisaje y su gente, munido de cuadernos, música, pinceles y colores, pinté a la tierra como podían ver dos ojos nuevos esos paisajes y canté a su misterio, surgiendo así diversas obras y también conformando un itinerario de hallazgos que van desde los personajes ocultos en el monte como los pájaros y duendes que creara en los añares de su geografía. Todo esto lo va a llevar a el gualambao, que dice, en este caso el gualambao es un instrumento que está formado por el arco solo con una calabaza adosada a su parte inferior o central. En África y Brasil se lo denominó berimbau, mientras en Paraguay, parte de la Argentina y el sur del Brasil, donde habitan los aborígenes de la etnia Mbiá guaraní, se lo conoce con este nombre de gualambau o gualambao, y se lo ejecuta presionando una varilla de manera sobre la única cuerda de metal. A partir de esta información, digamos, a partir de este instrumento es que él va a denominar al ritmo con este nombre porque la principal manera de tocar una melodía tiene que ver con, dice Ramón Ayala, este ritmo de 12x8 que él conformó para el gualambao y que al cual también le diseñó junto a un coreógrafo una danza y una coreografía de pareja enlazada para bailarla y dice Ramón para darle una danza y un ritmo musical a la provincia de Misiones en homenaje a todas estas cosas que él vio desde tan pequeño allí en su provincia natal. Pero tenemos que entender que es una danza de proyección, digamos, es un género de proyección, claro, que son tan válidos como tantos otros y que no han sido discutidos en otras provincias. Particularmente en la zona litoral siempre estas cosas se han discutido mucho. Ahora me queda la pregunta de si otros compositores han generado otros temas con ritmo de gualambao, aparte de Ramón Ayala. Sí, lo han hecho, pero Ramón Ayala dice que todas estas grabaciones que van a aparecer de gualambaos diferentes son a partir de la década del 60 y que él lo grabó en el año 1957 por primera vez. Entonces se han popularizado, evidentemente. Sí, ha tenido alguna circulación en aquellos años, sobre todo por allí. Después creo que ya el día de hoy está aceptado porque si pensamos en el repertorio clásico de Ramón Ayala vamos a encontrar una gran cantidad de gualambaos. Canto al río Uruguay es uno de ellos, por ejemplo. Sí. ¿Y qué es esto? Es parte de este paisaje de Misiones que él pinta y al cual él le canta. Que más allá de los otros ritmos que hay adentro de la provincia de Misiones, dice él, intenta hacer también un reconocimiento a todos aquellos que habitan el territorio. No es ni criollo ni aborigen, sino que es una mixtura de esas distintas personas que habitan ese territorio y ese paisaje. Bueno, muy bueno, muy interesante todo lo que nos has abierto. Más allá de lo que ese libro nos propone, todo el universo de Ramón Ayala.
Y recordamos otros compositores con los que ha pasado algo similar, ¿no? Me pienso en Marcelo Verbel con las Cordilleranas, Sí. y pienso en un compositor paraguayo que con el tangara, Ajá. que es también un ritmo vía guaraní, Ajá. pero él, que ahora no recuerdo el nombre, crea también otro ritmo que creo que Silva, también crea el tangara. Ajá. Así, y así va pasando, y hay siempre la polémica de si realmente puede ser de proyección, es popular, si es legítimo, y eso lo va a decir el tiempo. Totalmente. Pienso también en el Chango Rodríguez, que lo nombraba hace un rato, el cual también en una época comenzó a diseñar distintos ritmos, como la marea, por ejemplo. Y siempre decía el Chango Rodríguez, estas cosas que uno hace las hace por inquietudes y por curiosidades que uno puede llegar a tener. El tiempo dirá, en todo caso, si popularmente serán sostenidas o no por el tiempo. Me parece que lo importante está en ese lugar. Lo que sí hay que entender es que hay dos tipos de géneros populares en la música de nuestra región, que tienen que ver con lo folclórico y que tienen que ver con lo que se le llama de raíz o de proyección folclórica. O sea que se toma de referencia lo folclórico, pero que luego van a tener autor y van a tener firma y van a tener otro tipo de recorridos. Bien, nos hacemos un alto en el camino y nos vamos en busca de alguna de las voces de Pueblos y Caminantes, cerrando esta columna de la canción Quiere por un tiempo. Muy bien. ¿Sí? ¿Nos seguimos encontrando? Xilatanaka, Culiacanaka, Asquiuruquipanaya, Acahacha Oruna. Hermanos y hermanas, buenos días, quiere decir en este gran día. Que tengas un gran día en este día, más o menos ese saludo. De pueblos y caminantes. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en esto que es De Pueblos y Caminantes. El próximo miércoles a partir de las 16. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es un telegrama. De pueblos